¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, como siempre ustedes saben, cada vez que termina la serie de partidos de la selección argentina del mes, correspondiente a esta clasificación para el Mundial, tenemos siempre el gusto de charlar con amigos, colegas, periodistas argentinos, con los que hacemos un balance de esta serie, es decir, de estos partidos del mes. En este caso, le voy a presentar a Enrique Kepa, muchos lo conocerán, él trabaja cada mañana en Radio Belgrano, en AM650, así que ahí lo pueden escuchar. Tiene 32 años de periodismo, Enrique, ya mucho tiempo, y es un muy buen amigo, un gran periodista, que hila muy fino, que tiene una gran profundidad en su visión, así que para mí es un gusto tenerte acá, Enrique. Muchísimas gracias por participar en el canal, es un gran placer y un honor para mí. Sí, para mí también. ¿Cómo está, Sergio? Enorme placer. Sabés lo que te respeto, lo que te aprecio y lo que aprecio tu trabajo, ¿no? Así que Lo para sé. mí es un verdadero honor estar acá contigo hablando de algo que no pasa, que no nos pasa habitualmente a los periodistas, que es hablar de fútbol, ¿no? Sí, así es. Y bueno, voy a tener un placer enorme hablar con vos porque sos de los que más conoce de fútbol, sabe mucho y que lleva además una gran trama, es decir, un gran conocimiento de muchos años de fútbol. Así que además venimos hablando en forma privada de la selección, intercambiando WhatsApps hace ya mucho tiempo y me interesa Exacto. mucho tu punto de vista. Quería que vos me digas, por ejemplo, para empezar, ¿qué te parecieron estos tres partidos de la selección a grandes rasgos? Porque sé que, bueno, sos bastante crítico del trabajo de Scaloni, de cómo llegó especialmente, y quería saber cómo viste a esta selección en los tres partidos. Viste que hay, además, esto lo anticipo, pero hay como un estado de euforia, un estado como ya estamos en el Mundial y cosas por el estilo. Me gustaría por eso saber tu opinión, que sé que es más equilibrada. Sí, no, seguro. Bueno, lo primero que tengo que decir es que en lo particular, como vos bien decías recién, yo no creía mucho en el trabajo de Scaloni. En la forma en que llegó, en su no trabajo habitual, es decir, no ver jugadores, el rendimiento de los jugadores, sino que guiarse nada más que por los jugadores que estaban en Europa. Pero la verdad que a mí en este último tiempo me ha convencido desde los números y desde el rendimiento del equipo, porque realmente el otro día, y vos que lo viste en cancha contra Uruguay, por ejemplo, habrás visto que tuvo picos de rendimiento muy elevados, muy altos, como hace mucho tiempo no le pasaba a la selección argentina. Es decir, viste un fútbol, o vimos todos un fútbol, los que estuvieron en la cancha y los que lo vieron en vivo y en directo, un fútbol, asociaciones, un circuito futbolístico entre Messi, Lautaro Martínez, Lo Celso, De Paul, que realmente sorprendió. Hacía mucho tiempo que en lo particular yo no veía jugar tan bien a la selección. El partido con Perú, quizás el rendimiento fue menor porque fue otro planteo, otra forma de jugar que estableció un técnico que es realmente muy inteligente, como Ricardo Gareca, que conoce en profundidad el fútbol argentino y que planteó otro partido. Pero de todas maneras, aun cuando el adversario le dio más dificultades que Uruguay y que Paraguay, de todas maneras Argentina se las ingenió para establecer una superioridad que no se trasluce en el marcador final del partido. Argentina fue mucho más que ese 1-0 con el que terminó el partido. Y el partido con Paraguay, si bien no jugó bien, como contra Uruguay y en parte del partido con Perú, sí estableció una diferencia como para ganar el partido que no lo pudo concretar en la red. Eso por un lado, pero además desde los números, fíjate que los últimos 4 partidos, y si querés incluimos el partido que se disputó o que no se disputó finalmente con Brasil, Argentina ha tenido la valla invicta en los 5 partidos. O sea que es muy importante desde los números y desde el rendimiento. Y quiero destacar otra cosa más que es muy importante. Hace mucho tiempo que la selección argentina no tiene la empatía que tiene con el público en este momento. Yo creo que desde la época que estaba Alfio Basile como entrenador de la selección, previo al 5-0 con Colombia, Argentina no tiene la empatía, es decir, esa necesidad del público de ir a ver a la cancha, de alentarlo, de gritar ole en cuando empieza a funcionar el circuito futbolístico de Argentina, que realmente a uno lo entusiasma. Yendo con calma, porque la verdad es como vos decís también, hay mucha gente que ya está
muy eufórica, está hablando de cosas que quizás se adelanta mucho, sobre todo porque falta un año para el Mundial y no sabemos cómo va a llegar cada uno de los futbolistas para esa cita ecuménica. Bueno, hay que esperar, pero la verdad que va por el buen camino, ¿no? Porque tiene solidez defensiva desde un arquero muy serio que realmente, si bien ayer cometió un error en el penal que le cobran porque sale muy a destiempo, de todas maneras transmite una seguridad en el arco como hace mucho tiempo no le pasaba a Argentina. La defensa también es muy sólida. Fíjate, estamos hablando de 5 partidos o 4 y un poquito de uno que no le convierten goles. Pero además establece un circuito futbolístico también como hace mucho que no le pasaba. Y quiero destacar un futbolista que para mí ha crecido muchísimo de la mano del técnico Scaloni, que es Rodrigo de Paul. Mira, el otro día estábamos hablando en la radio, justamente de la situación de Paul. De Paul se fue de Racing cuando volvió a préstamo, habiendo dejado una imagen realmente muy pobre. Se fue a Europa, realmente aprovechó muy bien esa posibilidad. Creció como futbolista primero en Italia, ahora en España en el Atlético de Madrid de Simeone, y realmente hoy es la rueda de auxilio ideal para Messi, que como me decían el otro día un colega durante el partido con Uruguay, Messi ha perdido la quinta velocidad. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta más esta versión de Messi, porque juega en equipo y Scaloni le ha encontrado la posición y los intérpretes para que Scaloni pueda precisamente tener a través de Messi y del circuito de fútbol que estableció una posibilidad ofensiva que no se daba hace mucho tiempo en Argentina. Muy interesante todo lo que comentabas, Enrique. Y entonces, bueno, la pregunta siguiente sería, ¿qué le falta para vos a la selección? Te digo, yo vengo diciendo, por ejemplo, que el marcador central, el segundo marcador central, Otamendi, no está en su mejor momento, está claramente en baja en su carrera futbolística, que ha sido una gran carrera, pero ahora está algo en baja. Después creo que es una selección más de volantes que de delanteros, es decir, es una selección que crea fútbol desde el medio del campo y progresa, pero que arriba no tiene tal vez el punch que podría tener. Me parece que le falta tal vez un extremo más, jugar con extremos. Y te hago una pregunta, además de qué le falta. ¿No lo ves a Scaloni más allá de toda esta euforia y cierta alegría lógica que hay por el mejor funcionamiento, que todavía sigue siendo un técnico conservador? Porque para mí, Scaloni es un técnico conservador, más allá de estos resultados. Coincido en las dos visiones. Coincido con lo de Otamendi. A mí me parece que hay renovación, hay chances. Fíjate que está la posibilidad de Pesela. Tenemos a Martínez Cuarta. Tenemos a Foyt, que Foyt es un marcador central que en su momento se utilizó como marcador de punta. No funcionó claramente, pero hay recambio. ¿Sí? El técnico debería probar con esas opciones. Lo que pasa es que tenemos el mismo problema de siempre, Sergio. Los técnicos, más allá sean jóvenes o sean mayores, siempre tienen el problema que son conservadores. Y coincido también en tu visión con respecto a Scaloni y esa necesidad de conservar el resultado cuando va ganando. O sea, lo tira muy para atrás el equipo. Entonces, tiene posibilidades de sorprender porque tiene jugadores muy veloces. Fíjate que tiene la posibilidad de salir rápido con De Paul, con Lo Celso, con Martínez, con Lautaro, con Di María, pero claro, a veces está muy retrasado y a veces eso obliga a que Messi, como en viejas épocas, tenga que ir a buscar la pelota muy atrás y no le sirve eso. Messi le sirve a Argentina como está jugando cuando Argentina ataca, es decir, 3/4 en adelante, estableciendo el circuito de fútbol que yo te señalaba antes. Ahí le sirve a Argentina. Pero coincido, sí, a mí esa parte de Scaloni es la que me deja dudas, ¿no? Respecto a su conservadurismo cuando el partido lo va ganando, ¿no? Y otra pregunta de cajón, bueno, esta es una pregunta que nos formulamos muchos y te la traslado, Enrique, es, ¿dónde crees que está hoy Argentina en el contexto mundial? Es decir, yo daba un ejemplo haciendo el análisis del partido Argentina-Perú, ¿no? El último partido, que si en vez de Perú tuviera, por ejemplo, enfrente Gales o Suecia, ¿no? Entonces, en vez de tener a la Padula solo arriba, tendríamos, no sé, a Bale y a James, por ejemplo, contra Gales, o a Kulusevski y a Isaac de Suecia. ¿Qué pasaría, no? Si alguno de esos Si jugadores... te, sí, o si te toca Polonia y tenés a Lewandowski.
Ahí está, ejemplo, por ejemplo, Lewandowski, claro, o a Milic, ¿no? Es decir, jugadores que son claro, realmente tremendos arriba y que a lo mejor con dos toques, viste, Lewandowski, yo lo he visto en la Eurocopa y por ahí Polonia era dominada, pero Lewandowski en un solo contragolpe marcaba el gol claro. o le hacían un penal, pero siempre estaba ahí. Es decir, ¿qué pasaría cuando te enfrentás a un equipo con jugadores muy altos, de gran consistencia defensiva y sólidos, y arriba con jugadores muy peligrosos y rápidos? Entonces, Bueno, yo creo que la solución está ahí, un poco lo que hizo Menotti en su momento, allá por el año 77, cuando organizó esa serie de partidos internacionales en la cancha de Boca. Yo creo que le vendría muy bien. Ojo, estamos hablando de jugadores que están en Europa, claro, pero no es lo mismo jugar con Perú, con Paraguay, con Venezuela, con Bolivia. El único que te da la talla, como para decir, bueno, estamos para ver para qué estamos realmente al afrontar un compromiso internacional, es Brasil. Uruguay está muy en decadencia, en este momento está pasando un muy mal momento y además con cuestionamientos a su entrenador Oscar Tabárez, entonces lo podemos dejar de lado. Colombia alterna buenas con malas, es decir, ha bajado mucho el nivel. Y por ahí se cuela Ecuador, pero tampoco te da la talla como para decir, mira, estos equipos te pueden plantear dificultades como te pueden plantear los equipos europeos. No, son jugadores que están en Europa, pero necesitan roce cuando juegan con la selección, porque cuando vayan al Mundial van a representar a Argentina y necesitan ese roce, ese cruce con adversarios, como lo hacía Menotti muchas veces, no importa qué rival europeo, puede ser Rumania, puede ser Bulgaria, puede ser Hungría, o puede ser Inglaterra, Alemania, Francia. Eso estaría muy bien. A mí me parece que eso le permitiría crecer enormemente y saber realmente para qué está Argentina cuando apuntamos a llegar a la Copa del Mundo, prácticamente estamos a un año. perfecto, perfecto. ¿Y qué te parece, por ejemplo, que le falta a la selección argentina si tuvieras que decir, no sé, supongamos, está por volver tal vez Agüero, Dybala es un signo de pregunta porque físicamente muchas veces se lesiona, no está en condiciones, pero algún jugador o algunos jugadores que a vos te parece que no están ni podrían estar? ¿Qué jugadores, si pudieras decir algunos, te parece, por ejemplo, no sé, A, del fútbol local o alguno del exterior? a mí me gustaría que le dé minutos a Julián Álvarez, por ejemplo. Mm, Porque vos viste que Julián Álvarez, fundamentalmente el partido con Boca, donde mostró un gran nivel, pero está por irse a Europa. Y sería bueno que le den la chance, ¿no? Por ejemplo, en el próximo partido con Uruguay, para ver realmente, porque pues ya en esta época tenés que, más teniendo en cuenta que Argentina prácticamente está en el Mundial. O sea, le falta sí, algún punto para estar. Entonces, con esa tranquilidad, vos podés ir mirando, a ver, realmente ir definiendo de aquí, porque sería fundamental ir definiendo la mayor cantidad de futbolistas que vas a llevar a Qatar ahora. Y a mí me gustaría que le den una chance a Julián Álvarez. Del fútbol local, y tendría que pensar mucho, porque el nivel del fútbol local en la Argentina es muy bajo en este momento, realmente muy bajo. Entonces, difícilmente uno puede encontrar algún jugador, por ahí se me ocurre Alan Varela de Boca, pero la verdad nosotros tenemos futbolistas en esa posición, no claro. le falta. Y con respecto a lo que decías del Kun Agüero, que está recién volviendo ahora, seguramente va a jugar en esta próxima Sí. fecha para el Barcelona como titular, y le va a ser muy difícil entrar. Porque si bien Lautaro Martínez no está en su mejor momento, está marcando goles. Y en el nivel que está Lautaro Martínez es muy difícil jugar. Y no podés traer un jugador como el Kun Agüero para que venga a ser banco. No creo que lo vaya a tolerar demasiado. Y eso te puede generar un problema. Y así como está la selección, está bien. Yo no creo que haya que incorporar. Y en el caso de Dybala es toda una incógnita. Porque la verdad que después de la lesión que ha tenido, tenés que recuperarlo y que vuelva al nivel que lo llevó a la selección. Y eso es muy difícil. Falta mucho. Pero no sé, para mí esos dos futbolistas le va a costar bastante si es que los jugadores que están actualmente en la selección no bajan el nivel. Si bajan el nivel seguramente van a tener su chance. No creo que los descarte. Es más, yo creo que entre los que van al Mundial
seguramente tiene muchas chances de estar. En la lista final, digo, ¿no? Muy bien, Enrique. Y antes hablábamos de esta posibilidad de hacer una gira larga o jugar varios partidos amistosos. Dos preguntas te hago sobre eso. ¿Cuáles son los rivales con los que a vos más te gustaría jugar? Y no sé si pudiste ver la Eurocopa o si estás viendo partidos europeos, pero ¿cuáles son las selecciones más temibles? Es decir, Argentina, ¿dónde está colocada para vos si jugara, por ejemplo, contra Alemania hoy, contra España, contra Italia, contra Bueno, Francia? Alemania es una selección muy difícil. Fíjate que ya está clasificada al Mundial, Ujú. ¿no? Sí, Yo pude ver mucha de la Eurocopa, es verdad. Me gustó mucho Italia, ha cambiado mucho Italia. mucho. Es un equipo totalmente distinto a lo que era el que quedó afuera del Mundial de Rusia. Y para mí va a ser fantástico que Argentina pueda jugar el partido entre la selección de Europa, Sí. campeona, y la selección de América, campeona, porque te va a dar realmente la pauta de para qué está Argentina. A mí no me cabe duda de eso. Y también sí, a mí me parece que siempre lo mejor es jugar con los de primer nivel. Pero si no podés, porque muchas veces no quieren por las competencias locales, o por falta de tiempo, porque no te dan los jugadores, o por lo que sea. Y bueno, las alternativas, las selecciones de segundo orden de Europa, yo no las descartaría. Vos las hablabas de Gales. Sí. Bueno, yo no descartaría un partido con Gales, con Escocia. Son siempre rivales muy, muy duros, ¿no? No lo descartaría para nada. No, no te digo hacer un partido con Macedonia del Norte, que son ya de tercera línea. Eso no le serviría absolutamente nada a Argentina más que para obtener un resultado positivo, pero eso no. Pero sí con selecciones de segundo orden, Rumania, Hungría, eso te pueden plantear dificultades, y eso es bueno, saber realmente si puede Argentina resolver esas dificultades que te van a plantear. Vos recordás lo que fue el partido con Islandia en el Mundial pasado, ¿no? Sí, Que todos claramente. pensamos que Argentina lo ganaba sin ningún problema. Y la verdad terminó empatándolo y jugando muy mal. Y verdaderamente habría que ir ensayando contra rivales, porque te van a tocar uno más o menos, uno fuerte y uno débil. Ya eso lo sabe de cajón. Y bueno, hay que ir tratando de enfrentarlos para ir midiendo la fuerza con ellos. Por ejemplo, Dinamarca también es un equipo, acaba de clasificar también al Sí, Mundial. No lo sí, sí. descartaría. No, no, inclusive pensá que Dinamarca ganó todos los partidos de su grupo Exacto. y sin Eriksen, ¿no? Porque Eriksen ya, Sí, por el problema que tuvo, es decir, que sin Eriksen ganó todos los puntos, el 100%, exacto. lo cual Exacto. habla de un poderío realmente importante y de un estado psicológico también muy importante, ¿no? En el caso de Dinamarca. Y hablando de psicología, Enrique, quería preguntarte esto, ¿cuánto pensás que hay de factor psicológico en el rendimiento de la selección, especialmente aquel partido con Uruguay, después de lo que pasó en la Copa América? Es decir, yo soy de la idea de que hubo un cambio muy importante en lo psicológico, porque cuando un jugador es querido y se sabe querido, juega sin mochila, juega liberado. Hasta se puede equivocar, como contra Perú en alguna jugada, pero hoy te equivocás y el público te aplaude igual. Entonces creo que eso cambió después de 28 años o de muchos años, y el futbolista argentino me parece que en los últimos meses ha jugado de una manera que hacía mucho tiempo que no veíamos en ese punto. Pero no sé para vos cuánto de importante puede ser esto que estoy señalando. Para mí, la obtención de la Copa América fue la liberación de la mochila de muchos de estos jugadores, que no eran los integrantes, porque lo que hizo Claro. Scaloni, creo que con mucha inteligencia, fue ir reemplazando a esos jugadores que estaban identificados con esos procesos donde Argentina le fue mal. Yo en lo particular pienso que mucha de la responsabilidad de esos fracasos de Argentina tienen que ver más con los planteos de los entrenadores que con los rendimientos de los jugadores, ¿no? A mí me parece que pasa por ahí. Es decir, no es lo mismo este proceso de Scaloni, insisto, con los reparos que a mí me provoca eso de vivir en Europa y no estar viendo permanentemente a los jugadores. Pero eso dejándolo de lado, Scaloni hizo lo que no hicieron los otros entrenadores, que es construir un equipo, ¿no? Darle una función a cada jugador y ese jugador la ejecuta y entonces le sirve al equipo, ¿no? Hoy por hoy Messi es un jugador muy importante, no es decisivo totalmente, pero sí es muy importante
a la hora de desarrollar el fútbol. Y eso para Argentina también es muy importante. Así que yo creo que esa mochila que se sacaron los jugadores en la Copa América, creo que ha sido muy importante para el crecimiento como equipo que ha tenido Argentina en los últimos tiempos. Esa solidez defensiva que consiguió, esa capacidad de creación de juego, especialmente en la mitad de la cancha, donde, por ejemplo, Paredes era cuestionado porque decía, Argentina no puede tener un 5 de juego. Yo pienso todo lo contrario, Argentina debe tener un 5 de juego. Es distinta a la época. En la época que Argentina salió campeón del mundo en el 78 y tenía a Gallego, sí, necesitaba un volante tapón porque en esa época se jugaba de esa forma. Claro. Y en el 86 Batista era el volante que necesitaba Argentina también, porque necesitaba un volante tapón porque era la forma que había pensado, el esquema táctico que había pensado Bilardo. Hoy estamos en otro fútbol y el equilibrio que le da De Paul a la mitad de la cancha le permite a Argentina tener a Paredes como un 5 que juega, pero que le sirve al equipo. No solamente tener que tener un jugador para que marque como 5. O sea, hay que evolucionar en el pensamiento, como todo, lo ha dicho con mucha inteligencia Carlos Bianchi hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y yo creo que es lo que ha hecho Argentina, evolucionando de esta manera, ¿no? Con un pensamiento, con un técnico realmente que ha visto la posibilidad del crecimiento a partir de generar un circuito futbolístico que le permite a Argentina desarrollar un fútbol que después lo trasluce en la cancha y eso también le genera la posibilidad de tener resultados positivos, que es lo más importante. Claro, uno ve resultados positivos y claro, es mucho más fácil, mucho más cómodo para el técnico. Es decir, va a tener menos críticas. Pero bueno, lo real y lo concreto es que el equipo funciona, es sólido defensivamente, tiene capacidad de generar fútbol en la mitad de la cancha y cuando las que tiene, las posibilidades, no siempre las concreta. O sea, más en un fútbol tan mediocre como el que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo, no solamente en Argentina, es muy importante. Muy bien, Enrique. Y por último, te quería preguntar si vos notás algún rol de Menotti en esta estructura. Pues resulta extraño, ¿no? Saber exactamente cuál es el papel de Menotti, porque Menotti es el director nacional de selecciones nacionales, pero es un entrenador de una enorme experiencia que está por casi los 83 años, a días ahora de cumplirlos. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el rol de Menotti? No sé si lo notás en el equipo, en el andar, en el esquema, en la estructura de la selección, pero bueno, es una pregunta que yo me hago, por eso te la formulo, ¿no? A mí me parece que el andar del equipo es idea exclusiva del técnico. Que Menotti pueda dar algún consejo, y sí, Sergio, Menotti fue campeón del mundo, es un técnico muy discutido, todo lo que vos quieras, pero es campeón del mundo, o sea, algún consejo le puede dar a Scaloni, y Scaloni, si es inteligente, y a mí me parece que lo es, puede tomarlo. Pero para mí todo el andar, la estructura del equipo, es todo mérito de Scaloni. Eso no me cabe ninguna duda, porque además Menotti me parece que no ha evolucionado con respecto a cómo es hoy por hoy el fútbol moderno, ¿no? Es el quedado con la vieja idea de su estructura, si bien ayornada en los momentos en los que le tocó dirigir en los últimos tiempos, pero no tanto como para, digamos, ser decisivo a la hora del funcionamiento hoy por hoy de Argentina. Yo estoy convencido que todo el mérito del funcionamiento argentino le corresponde, por supuesto, a Scaloni y, por supuesto, a los jugadores, ¿no? Porque sin jugadores es imposible que vos puedas tener un funcionamiento. Vos podés tener el mejor técnico del mundo. Fíjate lo que le pasa al Paris Saint-Germain, que ahora, bueno, está funcionando, pero empezó con muchas dudas. Yo tuve oportunidad de ver el partido con el Brujas por la Champions League y la verdad la pasó muy mal, ¿eh? Muy mal, y con un equipo mucho menos cotizado, ¿no? Por lo menos en el valor de sus jugadores, en el estrellato de sus jugadores, y sin embargo lo pasó mal contra Bruja, como vos bien decís. Totalmente de acuerdo, con un equipo muy, muy modesto, con menos, pero con un trabajo, una concentración táctica tuvieron ese día los jugadores del Brujas que, claro, los sorprendieron. Al Paris Saint-Germain no se esperaba eso. Deberían haberlo intuido, pero claro, en Francia es, digamos, la diferencia es muy notable
y entonces quizás no tienen posibilidad de jugar. Claro, el Brujas no va a jugar siempre con el Paris Saint-Germain, y era la posibilidad para los jugadores del equipo belga de mostrarse y de quizás en un futuro poder ir a jugar a una liga más importante. Bueno, Enrique, quería agradecerte mucho. Ha sido primero un gran placer para mí entrevistarte, y además una satisfacción, porque bueno, te escucho hablar y es un poco como lo que veníamos haciendo en el WhatsApp, y la gente, yo creo que a partir de acá conoce mucho más también de tus pensamientos, de tu forma de ver el fútbol, así que era un poco también la idea. Así que te quiero agradecer mucho por estar en el canal. Un gran placer. No, el placer es mío, te insisto, sabés cómo te aprecio, cómo valoro tu trabajo. Muchas gracias, es mutuo además. Muchas veces me parece que hoy por hoy el mundo del periodismo está ganado por no tanto periodistas con formación, con sólida formación, sino con arribistas, ¿no? Que quizás por tener una figura agradable al salir en televisión, o por exjugadores que quizás no tuvieron un buen paso después que dejaron el fútbol y se dedicaron a la dirección técnica y no les fue bien, encontraron un coto de casa como para, bueno, tener vigencia. Y a mí me parece que eso nos ha perjudicado enormemente a los periodistas que queremos trabajar como periodistas. Pero bueno, son las reglas de esta selva que tenemos alrededor los periodistas y con la cual tenemos que convivir siempre. Y bueno, seguramente siendo optimistas algún día cambiará. Por ahora es con lo que tenemos que lidiar y realmente no podemos hacer otra cosa que seguir desarrollando nuestra tarea de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por todo. Y bueno, para ustedes que sepan que vamos a poner también las redes sociales o dónde encontrar a Enrique, ¿no? Para que ustedes lo puedan seguir. Así que bueno, muchas gracias otra vez, Enrique. Y bueno, con ustedes, muchísimas gracias siempre por estar ahí. Y les pido, como siempre hago, que pongan me gusta acá abajo en este video, que lo compartan y no dejen de suscribirse. Hasta la próxima.